con todos. Mi nombre es David Córdoba. Soy coordinador académico de Educación Continua de la Universidad de San Martín de Porres. En esta oportunidad les doy la bienvenida al Masterclass La importancia de la analítica en la performance de los e-commerce. El día de hoy nos acompaña la profesora Lisette Chumbimuy. La profesora Lisette es licenciada en Ciencias de la Comunicación, especializada en publicidad y con posgrado en Marketing Digital y Business Intelligence. Cuenta con 12 años de experiencia en marketing digital y analítica de datos, con asesoría en entidades públicas como privadas. Ha laborado también en empresas como la Universidad de San Martín, el Grupo El Comercio, Mindshare Group, ¿no? y el Ministerio de Cultura en Cusco. Ha elaborado proyectos de inteligencia digital y analítica de negocio. Actualmente es CRO en Pacífico Seguros, parte de Credit Corp, desarrollando estrategias de personalización y conversión en los diferentes canales de captación digital. Sin más preámbulo, le doy pase a la profesora Lisette. Nuevamente le doy la bienvenida y adelante, profesora. Muchas gracias, David. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la charla. Voy a empezar compartiendo un poco. Ahí está. ¿Me confirman, por favor, si se ve bien la presentación? Sí, profesora. Sí, genial. Bueno, tal como comentaba David, la charla de hoy día se trata sobre la importancia de la analítica en el performance de los e-commerce. En mi caso, bueno, soy Lisette Chumbimuy, soy comunicadora social, especializada en temas de BI y temas también de performance digital, venta digital. Para empezar un poco la charla, siempre es bueno poder entender de qué basa el ecosistema digital, ¿no? Es decir, de qué estamos hablando primero con el tema de analítica y sobre todo en qué entorno nos desempeñamos. Dicho eso, lo que quería explicar inicialmente es comprender un poco lo que es el ecosistema digital. En realidad, el ecosistema digital son elementos que intervienen en la comunicación, es decir, todos los medios por los cuales las personas se comunican, conversan, transfieren información a través de cualquier medio o entidad digital, ¿no? Cada uno de estos componentes son fuentes de acceso, en realidad, para los usuarios y que también sirven de repositorio o un nexo para poder llegar hacia nuestros e-commerce o cada una de nuestras páginas web, ¿no? Generalmente, y este es el enfoque justamente del curso, es poder analizar un poco comprender cómo es el entorno digital de cada uno de los ecosistemas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, un ecosistema digital para de repente un retail es diferente a un ecosistema digital para un diario, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el comportamiento del usuario y los medios que intervienen en cada uno de ellos son absolutamente distintos. Por eso concebimos la parte de ecosistema digital como un medio donde se conjugan un tipo de elementos específicos para cada tipo de página web, ya sea, por ejemplo, un e-commerce, ya sea una web corporativa, ya sea una web de contenidos, por ejemplo, que igual todo ello se puede llegar a monetizar. La importancia de poder comprenderlo, finalmente, es que esto nos lleve a poder monetizar cada uno de nuestros activos digitales. También es importante concebir, ya que sabemos, bueno, ok, mi ecosistema digital trata incluye, cada uno de estos tipos de elementos. Pero realmente, ¿cómo es la venta digital? ¿Qué es la venta digital? La venta digital, en líneas generales, representa la capacidad de poder desarrollar los negocios para construir relación entre los usuarios y consumidores. ¿Qué quiere decir esto? Que la venta digital finalmente es una venta tal cual en un ecosistema digital, donde intervienen solamente temas o elementos digitales. Parece redundante, pero en realidad todo lo que concebimos, ya sea desde los celulares, las webs, las apps, todos ellos entran dentro de nuestra venta digital. ¿Qué más se emplea? Se emplea medios o, por ejemplo, canales que permitan al usuario desde la parte de la captación, es decir, desde la generación del tráfico, para que ingresen a nuestras tiendas virtuales, hacia nuestra web en realidad, y pueda finalmente no solamente visitarnos, sino también que se interese y considere nuestros productos o servicios como potencial para adquirirlo, y finalmente la persona
tenga bien comprarlo, ¿no? Que ese es el propósito de la venta digital, generar la conversión del usuario, es decir, que el usuario no solamente se entere de lo que yo le propongo, sino también que lo considere como un potencial de compra y que además ésta termine convirtiendo. Solo así podemos generar un mejor rendimiento en todos nuestros negocios digitales. En estos intervienen, como comentaba, canales digitales, redes sociales, medios online, etc. Dicho esto, es importante entonces que ya sabemos de qué trata el ecosistema digital en cada una de las empresas. También sabemos qué es lo que habíamos comentado hace un momento, que es la venta digital. Y es importante también concebir cómo interviene la analítica en estos puntos. La analítica en general nos permite saber o tener una dinámica de mejora continua. ¿Qué permite esto? Que trabajemos con los datos, con la información propia del negocio, propia de lo que se ofrece a través de las páginas web, a través de la interacción que tienen los usuarios solamente al momento de darle clic de repente en nuestro anuncio e ingresar. Tener esa trazabilidad, esa lectura del usuario desde el momento en que diga, uy, vi esta promoción, me parece interesante. Ya el usuario por lo menos tiene una actitud de querer conocer un poco más de qué trata de repente el producto o de qué trata tal servicio y luego pasar hacia la web. Entonces, toda esa información desde el momento en que el usuario ve nuestras promociones o de repente ve nuestros anuncios o cualquier contenido orgánico que podamos generar en las diferentes plataformas, ya sea, por ejemplo, a través de Facebook, ya sea a través de Instagram, de TikTok, a través, por ejemplo, inclusive de notas de prensa, ¿no? Digitales, ¿no? O de repente de marketing de contenidos, diferentes tipos, a través de todos esos medios, poder canalizarlos a través de data que es de mucha utilidad para poder ir perfilando cómo vamos a comunicarnos correctamente con cada uno de estos usuarios y quiénes son más proclives a poder convertir o finalmente comprar. Estos datos, que son datos, digamos, generales, terminan convirtiéndose en información valiosa ya para el negocio. Es decir, esta información que puede ser capturada a través de múltiples plataformas, por ejemplo, una de ellas y la más conocida es Google Analytics, permite la trazabilidad justamente de esta información. Entonces, ¿en qué me beneficia? Pues me beneficia para poder entender al usuario, conocerlo, y esta información ya no solamente deja de ser un dato aislado a convertirse en información de vital importancia para las instituciones, para la organización, para la empresa, sino que además se transforma como parte de este soporte operativo del negocio, también en conocimiento. Al momento yo de analizar toda esta información, de cruzar datos, variables, inclusive si por ejemplo entro a un e-commerce y el e-commerce me pide por lo menos mi DNI, yo ya tengo a través de sus DNI, de repente sé cuál es el perfil de este usuario, si de repente le gusta comprar, si está en un retail, de repente más artículos de belleza. Y por otra parte, de repente esta persona tiene un ticket promedio, es decir, compra más artículos de repente de mayor valor. Entonces, este usuario ya no solamente me está proporcionando un dato, y además que ese dato se ha convertido en una información valiosa para la empresa, sino que además se convierte en conocimiento. Ese conocimiento permite una mejor decisión de negocio y sobre todo de una manera oportuna, porque me va a permitir luego, a posterior, luego de haber analizado de que este usuario, por ejemplo, poder impactarlo a través de un mailing. De repente tengo ofertas diferenciales para usuarios de alto valor. ¿Qué significa esto? Usuarios que tienen un ticket promedio más alto de lo regular que manejo en mi e-commerce. A estos usuarios les pongo de repente campañas de 24 horas con promociones especiales en productos top. Entonces, voy segmentando cómo llego a este tipo de usuarios. Por ejemplo, tengo una empresa, por ejemplo, un restaurante. Veo, por ejemplo, cuán ha sido eso el usuario en pedir de manera online su comida rápida, por ejemplo, ¿no? Entonces voy viendo cuáles son sus preferencias para poder a través de repente de medios pagados ir hacia él dándole promociones adecuadas a sus gustos. Eso es poder comprender que no solamente pasamos de datos aislados a información y convertirlo finalmente en conocimiento de alto valor para la empresa,
para nuestras funciones diarias, ya sea, por ejemplo, desde el punto de vista de los analistas de negocio, la gente que ve analítica, por ejemplo, las personas que ven operativa de negocio, por ejemplo, las personas de marketing, las personas de comunicaciones. ¿Por qué? Porque aquí me va a permitir saber cómo se entiende el usuario, cuáles son mis productos de repente que tienen mayor salida, cuáles son los productos que no se venden tanto, pero que me proporcionan un mejor valor, de repente de rendimiento de negocio, cuáles son de repente los medios que me proporcionan justamente este ticket alto, por ejemplo, ¿no? Ya sea Facebook, ya sea los medios propios, como un mailing, como WhatsApp, por ejemplo. Entonces, todo eso va a permitir una mejor decisión del negocio, una decisión más oportuna y una comunicación mucho más asertiva, ¿no? Al momento de que el usuario finalmente termine comprando. Por ello, toda esta dinámica es de vital importancia y nos permite generar mejores oportunidades de negocio, mejor optimización de los activos vigentes. ¿Qué significa este tema de optimización de los activos vigentes, por ejemplo? Nuestros activos son cada uno de los canales que tenemos para poder comunicarnos con los usuarios. Y no solo eso, sino también nos permite observar oportunidades de mejora. Es decir, yo hoy cuento con mi página web. Cuento con mi página web, con un teléfono fijo para que me puedan llamar y de repente solo esos dos canales, y mis redes sociales. Pero de repente es oportuno porque los usuarios no terminan comprando mucho y activar de repente un click to WhatsApp. ¿Qué quiere decir esto? Que agrego a través de un exit o un sticky bar en la parte inferior para decirle al usuario, si tienes dudas, no dudes en consultar, o al menos consúltanos cualquiera de tus dudas, te ayudamos a terminar tu compra. Y hacen clic en el WhatsApp y termina finalmente convirtiendo. Entonces aparecemos de manera oportuna y asertiva en el momento en que el usuario lo necesita. Eso es poder optimizar cada uno de nuestros activos digitales. De repente mi pauta en Facebook, no, porque es muy caro, de repente no quiero invertir tanto. Ok, pero no invertamos de manera abierta. Vamos de repente a tipos de base de datos. Es decir, usuarios que ya previamente han interactuado con nuestra página y que sería adecuado poder volver a ellos de una manera asertiva, con comunicación ad hoc específica justamente para este tipo de clientes. Entonces, de eso también se trata el tema de optimizar con lo que ya contamos y ver oportunidades de cómo seguimos creciendo y por último, siempre apuntando al tema de la venta. Venta y optimización y que todo lo que hagamos nos genere un mejor costo de adquisición, que finalmente es uno de los KPIs más importantes en la venta digital. El costo por adquisición, los ratios de conversión y finalmente también los costos por lead o costo de contacto que tenemos con los usuarios, ¿no? El CPL, que es conocido también. Entonces, como les comentaba, todo este proceso es un proceso de mejora continua. ¿Qué significa esto para las personas de repente que trabajan en temas de ingeniería, de negocio, de ingeniería básicamente? Saben de que todo tipo tecnológico no es algo que simplemente se crea y no se cambia, sino que todo este proceso, y aplica también para la venta digital, es un proceso de mejora continua, donde hoy por hoy contamos con muchas herramientas para poder activar justamente este tema de la mejora continua, como por ejemplo el desempeño o el desarrollo de algunos pilotos. Por ejemplo, ¿no? Mi rol actualmente en el lugar donde laboro es de CRO. Yo soy me encargo del tema de ratio de conversión de cada uno de los e-commerce. ¿Qué significa esto? Que voy a hacer un proceso donde pueda evaluar si mi e-commerce está bien configurado, si eventualmente es la manera correcta donde llego a los usuarios a los que quiero llegar. Para eso, importantísimo y vital tener bien claro cuál es mi público objetivo, qué es lo que necesito y cuáles son mis metas. Con esos puntos claros, todo lo demás se puede ir configurando para apuntar a ello. Y a través de nuestro proceso de mejora continua poder definir, medir, analizar y poder accionar de manera oportuna. Y luego de ello, de este ciclo, poder seguir mejorando. Porque nunca tenemos que dar por sentado nada en la venta digital. Tenemos que ser bastante proactivos, responder al tiempo, responder al momento. Al momento de definir qué es lo que necesitamos hacer. Para poder definir algo, necesitamos recoger, mantener y organizar la información. Al momento de medir necesitamos analizar también qué herramientas nos ayudan a lograr esto y analizar
la forma más rápida, más productiva es a través de la automatización. ¿Qué significa esto? Poder llevar nuestros datos de una manera mucho más sencilla, más rápida, que en una primera vista, yo que soy analista, también puedan entenderlo otras personas de negocio y crear de repente paneles dinámicos, que también es parte del curso justo que ahora estamos brindando, que es poder desarrollar algunos dashboards de visualización, como por ejemplo a través de Data Studio, que es una de las herramientas gratuitas que nos brinda Google. Entonces, y eso nos permite también una automatización de la información que necesito ver para poder alertar cualquier problema, alertar sobre posibilidades de mejora en el momento y también y mejorar, ¿no? Tener análisis mucho más proactivos. Todo este cuadro, todo este proceso de mejora continua, ¿qué nos permite finalmente? Monitorear las estrategias, nuestras acciones, mejorar cada una de nuestras estrategias, rentabilizar nuestras campañas. Para aquellos que tienen activos algunas campañas, por ejemplo, de paid media, es de vital importancia mantener este flujo, pero además también tener automatizado toda esta información para que en un solo clic uno pueda ver la información que necesita. Porque finalmente, por ejemplo, también en Google Analytics tenemos muchas métricas, muchas dimensiones, pero teniendo nuestro objetivo trazado, vamos a poder apuntar qué métricas, qué dimensiones, qué KPIs específicos son de vital importancia para nuestro negocio. Entonces, a través de estos dashboards podemos evidenciar justamente estas necesidades, rentabilizar mejor nuestras campañas, es decir, que nuestras campañas no solamente se vean como un gasto, sino que en realidad veamos qué tipo y calidad de tráfico nos está trayendo, qué calidad de leads nos está generando y cuáles son más potenciales a cerrar la compra a través de la optimización de la inclusión de píxeles, etcétera. Y además monetizar cada una de nuestras acciones a través de nuestros canales. ¿Cómo monetizo mi canal, por ejemplo, de paid media? ¿Cómo monetizo mi canal de medios propios? Es decir, mi envío de mails, etcétera. ¿Cómo monetizo mi SEO? Es decir, cómo la estructuración de mi página, los contenidos, logran ayudarme para monetizar cada una de mis acciones digitales. Como lo comentaba, ¿para qué nos sirve todo esto? Mejora continua, oportunidades de negocio, conocernos nosotros mismos como organización, pero además conocer también a nuestros usuarios y clientes potenciales. Además, nos permite mejorar y maximizar cada uno de los canales. Es decir, si yo tengo 3 canales, llevarlo a un nivel en el que pueda realmente trabajar a full, al 100% su rendimiento. Es decir, no solamente, por ejemplo, hago envío de mailings, perfecto, pero ¿qué tipo de mailings? ¿Solo proactivos? Es decir, ¿solo envías? ¿Haces mailings de reimpacto? ¿Cómo trabajas eso? ¿Tienes una estrategia? Todo ello es importante tenerlo mapeado. Mejorar y maximizar los canales, permitir una estrategia mucho más clara y también, sobre todo, establecer los indicadores de éxito. A nivel profesional, ¿qué nos permite? Nos permite ayudar a las gerencias en la toma de decisiones basadas en datos. Para aquellos que estamos ligados al tema de la analítica, del análisis de datos, análisis de información, especialistas en marketing digital, analistas de marketing digital, etcétera, analistas de comunicación. Permite en la ayuda de las gerencias en la toma de decisiones basadas en datos y no solamente a las gerencias. En realidad, por ejemplo, si yo soy una persona que tengo mi emprendimiento, me va a ayudar el conocer todo esto para poder mejorar, por ejemplo, mi emprendimiento y saber qué más puedo, qué otros lares, qué otros factores podría explorar para seguir haciendo crecer mi negocio. Además, también existe poco conocimiento del uso realmente de los datos que podemos dar, o a veces tenemos el paradigma de que, uy, pero a mí los datos son bastante complejos, en números, no sé, a veces a mí en lo particular me ha pasado es que uno estudia letras y como que los datos no, medio complejo, pero hay que perderle el miedo a ello. En realidad es bastante sencillo si sabemos entender realmente que toda esta información es de vital importancia para poder conocer a quienes necesitamos servir. ¿Y quiénes son ellos? Nuestros clientes. ¿Quiénes son ellos? Nuestros potenciales clientes. Gente interesada o por lo menos a quienes podemos ofrecer lo que nosotros mismos elaboramos, con lo que nosotros mismos creemos, que es nuestro producto o nuestro servicio. Además, que todo esto nos lleva también a generar mejor valor al negocio, generar mayores ganancias y sobre todo evitar las pérdidas.
mapeando todo ese tipo de información. Eso es un punto importante. Aparte de generar las ganancias o ingresos, es evitar pérdidas que se pueden haber previsto. A través del monitoreo de información, análisis de datos, esto nos ayuda bastante, porque de lo que nos equivocamos de repente a un nivel 10, ahora podemos bajarlo la mitad y así sucesivamente, haciendo ya una política de repente de alertas oportunas a nivel digital para poder ver, se me cayó un paso en el funnel, de repente mi carrito de compras no está funcionando, cómo trabajo alertas específicas para ese momento y que los usuarios no tengan que pasar por esa mala experiencia, porque muchas veces tanto nos cuesta llevar al usuario hacia nuestro e-commerce y al final llegan al paso de la pasarela de pago y de repente el cliente no va más allá. Entonces, ¿por qué? Por temas técnicos. ¿Cómo nosotros lo sabemos? A través de alertas inteligentes, herramientas que nos permiten también llevar el monitoreo de ello. Además, y hablando ya de las herramientas, como se visualiza aquí en la pantalla, tenemos diferentes tipos de herramientas que nos ayudan no solamente a mirarnos a nosotros mismos, como es en el caso de Google Analytics, sino también mirar a la competencia. Es decir, por ejemplo, a nivel de redes sociales tenemos Social Bakers. Por ejemplo, tenemos también SimilarWeb, que es una herramienta donde se puede ver el tráfico de la competencia, ¿no? Cómo está compuesto, cuál es la estrategia que tenemos de repente. No sé, yo soy un emprendimiento que trabaja de repente delivery de fast food y me quiero comparar de repente con cómo maneja su e-commerce otro tipo de empresas mucho más grandes y de repente al extranjero, porque de repente me visualizo ser mucho más grande, crear un mayor potencial. ¿Cuál es su mix de medios? Es decir, cómo están configurados sus medios, cómo trabajan sus medios. Ellos, a través de SimilarWeb, puedo ver cómo está funcionando justamente este mix, ¿no? Y cómo más o menos manejan su tráfico mensual, cuál es más o menos su tasa de rebote, que son algunas métricas que no podemos dejar de mirar, ¿no? Porque, por ejemplo, la tasa de rebote nos permite también ver cuántos usuarios finalmente salen del flujo, etcétera. Es importante todo este tema que he comentado a nivel de comprender el ecosistema, la venta digital, cómo se compone, la importancia en general. También, como comentaba, para entender el ciclo de vida de los usuarios, ¿no? En la primera, generalmente concebimos ello a través de un funnel de captación o un funnel de marketing digital. Este funnel se compone de 4 etapas. Bueno, hay diferentes tipos de modelo en realidad y se adapta a cada ecosistema digital de las empresas o, mejor dicho, a cada modelo empresarial. Pero a grandes rasgos, lo que ha traído ahora es un funnel de 4 etapas, en la cual la primera se compone la parte de la atracción. ¿Qué implica la parte de la atracción? Es decir, todo el flujo de usuarios que por lo menos les interesa mi producto, mi servicio, les ha interesado también conocer sobre la marca, etc. Aquí, ¿qué debo analizar? En la primera etapa de nuestro funnel, debemos analizar qué fuentes nos aportan calidad de tráfico, cuáles debemos continuar, cuáles de repente no debemos estimarlas porque no nos genera mayor valor, qué campañas funcionan, cuáles nos hacen perder dinero, por ejemplo. Es decir, yo tengo una campaña de intereses en Facebook, es decir, va a público abierto con intereses ad hoc a lo que yo vendo, y de repente tengo una campaña de algunos de repente intereses. Estoy vendiendo una tienda, soy Ripley, por ejemplo, una tienda de ropa, y le pongo intereses de gente de, no sé, luxury, es decir, gente de mayor valor o temas mucho más lujosos. De repente ese tipo de segmentación no es la más adecuada. Entonces, a través de la analítica me permite saber realmente que esa segmentación por ahí no va y de explorar otras que generen mayor eficacia, es decir, que no solamente me traiga tráfico, sino también que por lo menos el usuario pase al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es el tema de ya la consideración del producto, es decir, no solamente ingresen, sino también lo consideren, el tema de comportamiento ya, ¿no? Entonces también, además, aquí, ¿qué me implica ver? Ver el tema de la tendencia de las visitas. ¿Aumentan, disminuyen? ¿Por qué disminuyeron? ¿Qué fuente es la que no está rindiéndome como normalmente lo haría? ¿Cuál es el costo de adquisición de mis visitantes? Es decir, ¿cuánto me está costando traer usuarios a mi sitio web, a mi e-commerce? En la segunda etapa, lo que buscamos es por lo menos tener
conocer cuál es el comportamiento de los usuarios que llegaron a esta segunda etapa. Es decir, han llegado más de una vez, son usuarios recurrentes, son nuevos, qué tipos de contenidos consumen o qué tipos de productos ven, por ejemplo, ¿no? Son de la mayoría, por ejemplo, que ve temas deportivos, ok, entonces, ¿qué le ofrezco, no? Me permite analizar eso. Si lo vendemos online, ¿qué productos, cuáles agregarían al carrito de compras, por ejemplo? ¿Cuál es el ratio de productos más vistos? ¿Cuáles son los más agregados a los carritos? ¿Y cuáles de repente terminan convirtiendo a la venta y cuáles de repente no? ¿Cuáles son las secciones más visitadas? En el caso, por ejemplo, de un medio escrito, de un medio, perdón, digital, no sé, el comercio, cualquier medio del mercado, ¿no? Por ejemplo, cualquier tipo de sitio de contenidos también, ¿no? O sea, saber realmente cuáles son los gustos de mis usuarios y por qué se sintieron atraídos, ¿no? En una cuarta etapa de este modelo de funnel, tenemos la etapa de conversión. Y aquí viene lo interesante porque ya podemos evaluar por lo menos qué funciona en el proceso de compra, qué funciona por lo menos al usuario que dejó su registro. ¿Cuál es el medio que mejor me funciona? ¿Cómo se comporta el usuario finalmente que llega a la venta, ¿no? Quienes finalmente dicen, bueno, elijo estos productos y decido colocar, por ejemplo, en la pasarela de pago y comprarlos en línea, ¿no? ¿Cuántos deciden comprarlos en línea? ¿Cuántos de ellos dudan de terminar la compra por N factores? Y voy a poder ver en este paso específicamente, por ejemplo, quienes de repente dudaron porque la página no me revierte seguridad o porque de repente mi pasarela de pago que tengo anexada, por ejemplo, con Newbies, demora en cargar. Entonces, o el usuario no sabe colocar de repente los datos de la tarjeta. Entonces, debo hacerlo un poco más intuitivo. Analizar si mi UX, UI es adecuado para el modelo que estoy siguiendo, cómo se comportan mis usuarios. En este punto también herramientas como Hotjar ayudan muchísimo para ver mapas de calor, comportamiento y grabaciones de los usuarios que abandonaron en la parte ya final del flujo. Es decir, ya cuando están con las cosas seleccionadas y ya los terminamos de enamorar diciendo, llévate todos estos productos, ¿por qué el usuario finalmente duda y dice, no, no voy a poner mi tarjeta? ¿Por qué razón? Por miedo, por temor, porque no me revierte seguridad, porque de repente al final el usuario, que en digital es mucho más proactivo y está siempre comparando precios, dice, voy a ver de repente en la competencia, este mismo producto me sale más cómodo. ¿Cómo lo retengo? ¿Cómo identifico si efectivamente es por un tema de precio, de promoción, o de repente por calidad de producto o tema de infraestructura de la página que el usuario sale? Entonces, a través de este tipo de análisis, en esta etapa vamos a poder también analizar ello. ¿Qué páginas contribuyen a esta conversión? ¿Cuáles son mis productos más vendidos? ¿Cuáles son los que generan mayor valor? ¿Cuáles los que me generan mejor rendimiento al negocio? ¿Cuáles son mis tickets promedio más altos? Y cuáles, por ejemplo, vendo no por ticket promedio alto, sino por volumen de repente. Entonces, poder identificar cada uno de ellos y todo esto basándose en los objetivos que tiene el negocio. Y sobre todo, no perder de vista el ratio de conversión. ¿Y a qué llamamos ratio de conversión? Ese ratio en la métrica, el KPI en sí, que retrata la venta entre el total de usuarios que ingresaron. Así puedo ver cuánto en promedio mis usuarios terminaron convirtiendo. Y finalmente, según este modelo de funnel, tenemos la retención. La retención es analizar cuántos usuarios regresaron al sitio y compraron nuevamente, cuánto es nuestro porcentaje de usuarios recurrentes, cuántos nos compran y están dispuestos de repente a volvernos a comprar o quizá ya no más, cuánto tiempo transcurre entre una visita y otra para volver a comprar, cuánto es más o menos el periodo de tiempo que toma el usuario y qué tácticas o estrategias son adecuadas para los usuarios que llegan finalmente a esta etapa del funnel, que son aquellos que compraron una vez y siguen comprando o de repente los llamamos para que puedan continuar con su compra o renovar los activos que ya tienen. Aquí, por ejemplo, en esta etapa entran a generalmente tallar campañas de remarketing, campañas de reimpacto a través de mailings, SMS, etcétera. O sea, algo que vuelva a contactar a través de las bases de datos a estos usuarios que ya han sido potenciales y que tanto costó en un inicio, por lo menos que terminen la compra.
Por ello, y tal como lo comentaba, todo este proceso es importante en el análisis del comportamiento del usuario, ¿no? Captar su atención, generar la conversión, el compromiso, que es decir, dejar los datos personales en una página, que de por sí ya es bastante complicado a veces, ¿no? Generar esa confianza para el usuario. Si ya dejar los datos en una página es el primer gran paso de todo ello, la venta es mucho más complicada. Entonces, poder conocer cada uno de estos pasos, todos esos pasos, perdón, nos va a ayudar a poder comprender y llegar de manera más asertiva a este punto. Y finalmente, lograr esa conexión con el usuario fidelizado. Es decir, que el usuario no solamente sea un cliente de una vez, sino que nos convertamos también en su marca, ya en su top of mind, que pueda recordarnos y que sobre todo siga una excelente experiencia al momento de la compra digital. Porque finalmente nosotros podemos accionar a través de fuentes, medios digitales, activar o generar estrategias de todos nuestros activos digitales, pero es importante también no descuidar y ver siempre el performance que tiene cada uno de nuestros e-commerce o nuestras páginas web. Dentro de todo lo que he comentado, es de vital importancia la automatización de los datos. Eso me genera eficiencia, tener la información en una sola vista, tener información que necesito para poder alimentar mi negocio, tener decisiones oportunas, y esto me lo proporciona dashboard de cualquier tipo, ¿no? Tanto páginas web de análisis como también algunos visualizadores de data, ClickView, que son de mayor alcance. Algunos también como Power BI, también tenemos Data Studio. Data Studio es gratuito, por ejemplo, y es de la suite de Google. Entonces también tenemos a todo nivel de alcance y de envergadura de datos, visualizadores que nos permiten seleccionar cuáles son los puntos de dolor o cuáles son los puntos que necesito sí evidenciar para tomar mejores decisiones, y también, ¿por qué no?, tener a la mano hacia nuestros grupo de valores, es decir, los stakeholders, a quienes presentamos información, del lado, por ejemplo, si yo soy analista, qué es lo que le debo mostrar. Y sin necesidad de estar de repente descargando Excel, trabajando, etcétera, todo poder tenerlo automatizado. Estos son algunos modelos, por ejemplo, de visualizadores, y generar eficacia, conectados todos ellos a nuestro repositorio de datos. Con esto también logramos, a través de la analítica, que no dependan solamente de que nosotros brindemos información, sino que con un clic pueda todo estar más conectado. Eso nos permite generar valor en otra arista, que no solamente es la entrega de los datos, sino generar conocimiento, como lo veíamos inicialmente. Con ese tiempo podemos generar mayor análisis, mejor evaluación de oportunidades, etc. Entonces, ya dejar un poco la parte manual y poder finalmente integrarlo a algo que me permita ser más asertivo y mucho más rápido. En la venta digital, digamos, hay que ser veloces para coger la oportunidad que se presente en el día y poder accionar. Finalmente, sí quería compartirles también cómo intervienen los los medios en cada una de las etapas del Customer Journey, que es, digamos, los tiempos que tiene el usuario al momento de la conversión, ¿no? Por ejemplo, para Awareness, que es la parte de cómo se conoce la marca, tenemos medios online que, por ejemplo, en este caso sería Facebook, Google, algunos medios asociados como no sé, medios de programática, AdSals, etcétera, son otros medios que me permiten generar lo que se conoce en el medio como brandformance, que es branding con objetivo de performance. Por lo menos nos ayuda a generar cotizaciones, leads, etcétera. También para la consideración es importante usar, por ejemplo, medios como social media, los mailing, que me permiten información mucho más específica, más detallada. Las ventas, digamos, la parte ya de ventas, ¿no? Cómo lo manejo a través de mi website. Coloco, por ejemplo, lo que les comentaba, sticky bars, on exit, click to call, todos estos activos que me permiten no dejar escapar a mi usuario y darle un mejor valor en el momento en que pasa por todo mi e-commerce. La retención finalmente a través del uso de blogs, a través de programas de fidelización, que inclusive pueden ser digitales,
nuestros envíos de mailing, por ejemplo, comentándoles nuestras promociones, diferenciado y personalizado, lo cual hoy por hoy el usuario busca. No quiere que los escriban justamente como que en una cadena abierta, o sea, todos por igual, no, sino seleccionar mis bases de datos, ver qué perfil se ajusta, qué perfil busco ahora en este momento en el que se encuentra, por ejemplo, mi estrategia, ¿no? Busco clientes bajo un objetivo, bajo otro, etcétera, y poder mapearlos, ¿no? Y finalmente, que pueda ser de generación de rendimiento para mi negocio. Finalmente, ¿qué aprendemos de todo esto? Primero, de vital importancia la analítica transversal a todo ello. Con datos, con la data histórica me permite generar un análisis para evaluar mi pasado. Los KPIs me ayudan a evaluar cuál es mi presente, observar realmente cómo estoy yendo en mi negocio. ¿Estoy bien? ¿Puedo mejorar? Nunca podemos estar mal, así es que siempre todo es una oportunidad de mejora. Y mirando hacia el futuro, la parte de predicción es qué oportunidades tengo, dónde puedo escalar una mejor oportunidad, digamos, para mi negocio, para los medios que estoy utilizando, para la comunicación que utilizo. La comunicación que utilizo en Facebook es diferente a la que voy a usar en mis mailings, diferente, inclusive solamente en redes sociales, es diferente en venta digital cómo se comunica a través de Facebook versus cómo se comunica en Instagram, e inclusive TikTok, que es una plataforma bastante nueva y que también muchas empresas están utilizando con objetivo de performance. Y sí se están dando resultados de venta digital a través de TikTok. Entonces, esas son las oportunidades que tenemos, no solamente mirando el mercado, sino también viendo la oportunidad de qué tipo de público nos visita. Si yo tengo un público, por ejemplo, joven, asiduo, digital, y que, por ejemplo, trabaja en mobile, no puedo tener una página que no sea optimizada hacia mobile. Por ejemplo, si tengo ese tipo de usuarios, podría estar en TikTok si es que tengo la inversión adecuada para poder desempeñarme en este grupo, ¿no? Esto va de la mano, nuevamente, mirando siempre la competencia, haciendo benchmark activos, etcétera, y por supuesto de la mano de la analítica digital, es decir, observando los datos, comprendiéndolos y transformándolos en conocimiento. Es la parte vital para poder mejorar cada una de las propuestas que generemos, y sobre todo siempre aprender de nuestro propio negocio, de nuestros usuarios, porque finalmente todo lo hacemos para ellos, mirando al usuario como centro de todas nuestras acciones. Y eso es básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Si hubiera algún interesado que quisiera hacer alguna pregunta, caso contrario, mientras tanto vamos dando pase a la asesora comercial Ana Villegas, quien va a dar un poco más de información acerca del curso. Adelante, Ana. Gracias. Buenas noches con todos. Soy Ana Villegas, asesora comercial de educación continua. Es más que todo para poder comentarles un poco del curso Analítica Digital para mejorar ventas. Como saben, está a cargo de la docente Lisette Chumbemuni. El curso está iniciando el día 7 de noviembre. El curso son los días lunes y miércoles. Tiene en total 11 sesiones, que son 36 horas. La modalidad es virtual, las clases son en vivo, pero también van a quedar grabadas para que ustedes puedan revisarlo las veces que deseen. Como beneficio, se les está entregando un certificado virtual a nombre de la Universidad y Educación Continua. También se les brinda una constancia de notas. Esto se entrega en 10 días hábiles luego de terminado el curso. También el docente va a redactar una carta de felicitación a nombre de la universidad a los primeros 5 alumnos de cada curso, resaltando su rendimiento. Comentarles a las personas interesadas que se han conectado a este masterclass que pueden obtener un descuento comunicándose al número 923-098-988 o también al correo marketing-fcctp@usmp.p. De igual forma, el día de mañana mis compañeros y yo nos estaremos comunicando con ustedes para ver si están interesados en el curso. Muchas gracias.
Gracias, Ana. En caso no hubiera alguna consulta adicional, damos por concluido este masterclass y queremos agradecerle a todos los asistentes por su participación y su tiempo. Así que les deseo unas buenas noches y muchas gracias. Logra tus metas, ve por más.